Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 3 de enero de 2019 y esto es La Contracrónica. Todos coinciden, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL y, naturalmente, la realidad. La economía de la América hispana está constipada desde hace 4 años y nada indica que vaya a recuperarse a lo largo de este año. De hecho, ni siquiera en los próximos 2 o 3 años que vaya a presentar síntomas evidentes de mejoría. La CEPAL revisó hace unos meses su perspectiva de crecimiento para la región y la dejó en un raquítico 1,5%. Hay excepciones, claro, no en todas partes van mal las cosas dentro de Hispanoamérica. Hay países como Perú o como Chile o como la República Dominicana que crecen con bastante fuerza. En concreto, la República Dominicana crece con muchísima fuerza desde hace ya tiempo y otros que están hundidos en el fango y además chapotean en él desde hace un montón de tiempo, como es el caso de Venezuela, que lo traje aquí a la Contracrónica hace solo 3 días. Pero la tónica general es la atonía. Los dos gigantes, y que son los dos grandes termómetros de esta región, son México y Brasil, atraviesan momentos muy delicados, mientras que los hermanos medianos, podríamos denominarlos de esta manera, es decir, Colombia o Argentina, pues no les va demasiado bien. A Argentina, de hecho, le va especialmente mal este año, en 2018, todavía no conocemos las cifras finales, pues porque estamos a día 3 de enero, pero vamos, que lo más seguro es que no sean muy buenas, es probable que sean muy negativas, que sean incluso de crecimiento negativo, de decrecimiento. Y es probable además que esta tendencia se mantenga en el año que acabamos de empezar. Vamos a ver por qué. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que se conoce por sus siglas como CEPAL, sí, ya sé que el nombre es horrendo, suena a cepo, pero es que se llama así. Pues bien, esta CEPAL depende de Naciones Unidas, por cierto, para el que no lo sepa, tiene un buen servicio de estadísticas y un pésimo equipo de analistas. Le sucede lo que a muchos organismos internacionales, que tienen dinero para pagar buenos estadísticos, pero luego tienen dinero también para pagar buenos analistas, pero en cambio se decantan generalmente por los peores. Y esto además es así en el caso de la CEPAL desde que se fundó allá por los años 40. Es decir, que no es una cosa de hace 4 o 5 años, sino que es desde sus mismísimos orígenes. Bien, quedémonos con las estadísticas, que es casi lo único que merece la pena de este engendro burocrático con sede en Santiago de Chile. Me refiero a la CEPAL, que tiene la sede central allí en Santiago. Bien, según la CEPAL, el comportamiento de las economías de Hispanoamérica deja mucho que desear. Esto no es ninguna sorpresa, la verdad. Como os he dicho antes, los estadísticos son buenos. A poco que midan 4 o 5 cosas, recopilen las estadísticas nacionales y pongan un poquito el termómetro, dinero tienen para estas cosas, pues han concluido que deja mucho que desear y que va a dejar mucho que desear a lo largo del próximo año, del próximo y quizá el siguiente también. Y esto a pesar de que en otras partes del mundo se crece bien desde hace tiempo, desde hace 4 o 5 años, desde que dio sus últimos coletazos la crisis financiera del año 2008. Algunos países se recuperaron antes, otros han tardado más en hacerlo, pero la tónica económica de los últimos 4 o 5 años a nivel global ha sido bastante buena. No hay más que echar un vistazo a casi a cualquier indicador y vemos que aunque no se vive en periodos de auge máximos, sí, la economía va bien. Si miramos los principales mercados, en algunos puntos como Estados Unidos va especialmente bien, pero que Hispanoamérica en esto es poco menos que una excepción. Es decir, vemos que la región se ha quedado estancada. Incluso en la Unión Europea, que anda con flojera desde hace bastante tiempo, las cosas no marchan mal del todo en Europa. Todas las economías grandes de la eurozona, es decir, Alemania, Francia, Italia y España, crecen por encima del 2%, bueno, Italia no. Italia es la única, porque Italia esta sí que está constipada desde hace mucho tiempo. Pero bueno, las economías grandes de la eurozona crecen, todas por encima, las principales por encima del 2%. Bueno, las emergentes muchísimo más, emergentes como el caso de Polonia, como el caso de la República Checa, crecen incluso por encima del 3%. De hecho, si nos vamos al total de la Unión Europea, el PIB, el crecimiento del PIB, creció en 2017, que es el último año que tenemos datos cerrados, el 2,8%.
Y en 2018 es probable que se mantenga ese crecimiento o incluso que aumente un poquito. Todo a pesar del Brexit y de los problemas que arrastra Italia, que como os decía es hoy por hoy el hombre enfermo de Europa, al menos en el terreno económico. En otros aspectos Italia no está enferma de ninguna manera, al contrario, es un auténtico paraíso, pero en el tema económico la verdad es que no va del todo bien y esto además tiene su reflejo político. Lo hemos visto, lo vimos en las elecciones del año pasado y en fin, la cantidad de problemas que le están poniendo a Bruselas desde hace unos meses. Esto es Europa, no me meto ya en Estados Unidos, que va como un tiro, con crecimientos por encima del 4%, el desempleo prácticamente ha desaparecido y las perspectivas para el año que entra, o que acaba de entrar, mejor dicho, pues son inmejorables. Canadá también va muy bien, está creciendo al 3% anual. Es decir, que miremos donde miremos, si nos vamos a Extremo Oriente, por ejemplo, vemos China, nos encontramos, no crece como hace 10 años, pero claro, en China por debajo del 6% se puede decir que casi está en una crisis sistémica, pero bueno, que le va más o menos bien. Pero en cambio Hispanoamérica no consigue levantar cabeza. Y ya con este son 5 años de anemia económica. Es decir, que esto no es un resfriado de un año. Constipado, esto es puntual que uno se quita con un par de aspirinas y dormir bien una noche. Evidentemente, como en Italia, los efectos políticos se han dejado sentir. En América Hispana estoy hablando. Se han dejado sentir con sendos bandazos en México y en Brasil, que acaban de estrenar nuevos presidentes de signo político muy distinto, pero que ambos comparten el hecho de que han sido recibidos como salvadores de la patria. Han sido además, lo hemos tenido con un mes de diferencia, la toma de posesión de López Obrador en México y la de Bolsonaro hace 2 días en Brasilia. Salvando las distancias que hay entre uno y otro, la puesta en escena era francamente parecida. Y cómo sus partidarios estaban celebrando la llegada al poder de ambos. Es bueno, a partir de ahora empezamos a escribir un nuevo capítulo en la historia, tanto de México como de Brasil, y este hombre nos va a sacar del marasmo en el que nos encontramos. Si os fijáis y echáis un vistazo a la prensa mexicana o a la prensa brasileña, sobre todo a la prensa afín a Bolsonaro y afín a López Obrador, encontraréis que el mensaje es muy similar. Y si se está buscando un salvador, es porque hay algo que necesita ser salvado. En este caso lo que necesita ser salvado son las economías brasileña y mexicana. Son 2 economías gigantes porque ambos países son muy grandes. Brasil es más que México, tanto desde el punto de vista geográfico como de población, pero vamos, que estamos hablando en ambos casos de países que están por encima de los 100 millones de habitantes, con PIBs que superan el billón de dólares, etc. Y andan acatarradas. Y han venido estos dos... los han elegido los propios ciudadanos para sacarles de ahí. La verdad es que si echamos un poquito la vista atrás, y a mí me gusta echar la vista atrás, nunca dejo de hacer análisis histórico y siempre miro hacia atrás, no se puede explicar el presente si no se conoce bien el pasado, al menos si no se ha estudiado un poquito, vemos que no es la primera vez que sucede algo así. Las economías hispanoamericanas, a la luz de los hechos, o a la luz de la historia en este caso, son ciclotímicas, que es el trastorno bipolar ¿no? Encadenan fases de auge más o menos exuberante, en algunos casos muy exuberante, con otras fases de depresión y de desánimo absoluto. Esto si miramos los últimos 30 o 40 años, vemos que se reproduce este esquema ciclotímico con una precisión casi helvética. Los años 80, por ejemplo, fueron una de esas épocas de crisis, de depresión. Fue la famosa década perdida de la que tanto se habla, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Fue una década perdida y muy fastidiosa para la América hispana. Se caracterizó por grandes tensiones sociales. Además, en aquel entonces todavía existían los 2 bloques antagónicos de la Guerra Fría y, por lo tanto, uno de los campos de combate de aquella guerra fue la América hispana, las guerrillas, la presencia de la Cuba castrista, etc. Fue también la década de la inflación, tuvo brotes de inflación en muchos países, inflación disparada.
cualquier argentino lo recuerda, los años 80, y no solo en Argentina, en Perú también hubo una inflación bestial en aquella época. Luego la cosa pareció que se arreglaba a principios de los 90 y en la segunda mitad de los 90 se volvió a estropear. Fue con el cambio de siglo, sabía precisar el año, pero en torno al año, yo creo 2002, 2003, cuando se produjo el rebote. Y fue un rebote además con fuerza, un rebote de verdad. De 2003 a 2013, es decir, estos 10 años, podríamos denominarlos la década ganada, si la de los 80 fue la década perdida, Hispanoamérica se convirtió en algo similar al hijo milagro de la economía mundial. Había muchos países que iban muy bien, que crecían con muchísima fuerza, empezando por el más grande de todos, que es Brasil. El tirón del gigante brasileño durante la primera década del siglo era fundamental. De hecho, muchos en aquel entonces decían, bueno, después de tanto tiempo hablando de Hispanoamérica, como que era el lugar del futuro, al final ya estamos en el futuro, por fin. Todos estos países empiezan a ir francamente bien y se puede hacer dinero y empiezan a crecer. Otros más cautos lo que decían era que se trataba de un simple espejismo. Ya sabéis que hay aguafiestas en cualquier sitio, aunque ni los que hablaban de la exuberancia ni los aguafiestas tenían toda la razón. Desde entonces, es decir, desde más o menos el año 2013, el crecimiento se ha ralentizado en prácticamente todos los países. Hay excepciones, naturalmente. En la introducción hablaba de la República Dominicana, que está creciendo por encima del 6%, con una inflación muy contenida, además. Los dominicanos, la República Dominicana es un país pequeñito, pero con mucha gente dentro de ese país tan pequeñito, creo que son 10 millones de habitantes en un tercio de la isla de la Española, que no es especialmente grande, y han convertido el turismo en una locomotora que tira de otros sectores. Lo han sabido hacer muy bien. Pues sectores como la construcción, la alimentación o los servicios financieros, bueno, pues todo lo que trae el turismo cuando el turismo se gestiona bien y de manera descentralizada. Algo similar sucede con Paraguay, que ha sabido controlar el crecimiento de la administración. Es un país que tiene poca burocracia. A los paraguayos les parecerá que es mucha, pero si lo comparamos con sus vecinos los argentinos o con los brasileños, sin ir más lejos, pues es muy poquita. El gasto del Estado es pequeño y el gasto del Estado en última instancia siempre es lo que termina lastrando la economía. Pues al tiempo que controlaban su administración han sabido multiplicar la producción de commodities agrícolas, como por ejemplo la soja o el maíz. Bueno, eso y la electricidad. Los paraguayos producen mucha más energía eléctrica de la que consumen, bueno, hasta el punto de que un cuarto, más o menos, sí, creo que es un 25% aproximadamente, de sus exportaciones son, cuesta decirlo, pero es que la verdad, son megavatios. Y hasta aquí las buenas noticias. República Dominicana y Paraguay son dos gotas de agua en un océano, no de desesperanza, no vamos a ponernos tan negativos, pero sí de cierto derrotismo. Gotas de agua limpia, por lo demás, que compensan con otras de agua muy sucia, como el caso de Venezuela, que el año pasado presenció un desplome histórico. Esperemos que Venezuela vaya enderezando, no por nada, por los venezolanos. Vaya enderezando esto porque si encadenan 2 o 3 años iguales al actual, a 2018 y a 2017, yo la verdad es que la situación si esto sigue, en 2022 o 2023, es que se van a estar comiendo a ellos mismos. Entonces, antes de que se llegue a ese extremo, es mejor que la economía vaya levantando cabeza, aunque yo la verdad es que, teniendo en cuenta quién gobierna allí y lo iluminados que están y lo ladrones que pueden llegar a ser, cada vez soy más negativo respecto a la recuperación. Yo pensé, en mi inocencia, que Maduro, 2016, cuando la cosa ya estaba muy mal, iba a replantearse el tema de llevar la revolución a sus últimas consecuencias, pero no solo no se lo ha replanteado, sino que ha pisado incluso el acelerador, es decir, que la cubanización de aquel país hoy por hoy es irreversible. Bien, es decir, que tenemos que países que van muy bien se compensan con otros que van muy mal. Sin llegar a tanto como Venezuela,
Argentina no está para muchas fiestas. Tiene una inflación de 2 dígitos, un rescate del FMI en curso y la economía está presa del pesimismo. Lo comentaba aquí a finales del mes pasado. Y además he tratado el tema de la economía argentina en 2 ocasiones desde el mes de septiembre. Los argentinos están ahora mismo pensando que lo peor está por llegar. Y en algunas cosas no les falta razón. El plan de Macri para sacar a Argentina de la crisis era tan incompleto y tan mal trazado que al final ha terminado metiéndola en otra crisis. Lo que no sabemos es hasta dónde llegará en este caso la madriguera del conejo, pero bueno. Brasil tampoco consigue remontar la depresión en la que se metió hace 5 años y que ahora pues está en manos de un nuevo presidente, de Jair Bolsonaro, que tomó posesión anteayer para alegría de todos sus fans, que son muchísimos. No olvidemos que Bolsonaro, a pesar de lo que decía la prensa, no es un tipo que haya dado un golpe de Estado, está donde está porque le han elegido los brasileños, además por una mayoría bastante amplia. A México le sucede algo parecido. Pero claro, aquí hay una diferencia importante, y es que México no tuvo el auge brasileño de los años de la burbuja, la época de la burbuja de las materias primas. Brasil es cierto que está muy mal, pero tuvo unos años muy buenos. Cualquiera que visitase Brasil en el año 2006 o 2007 se maravillaba. Aquello era en muchos aspectos el país de jauja. Sobraba el empleo. Los empleos, especialmente los cualificados, estaban bien pagados. El país hizo un montón de inversiones, con muchísima corrupción también, por supuesto. No en vano Odebrecht es una empresa brasileña. Además, con la historia de que iban a organizar el Mundial de Fútbol y las Olimpiadas, pues ese gasto todavía se disparó mucho más. Pero es que México no tuvo nada de eso. Es decir, no tuvo el periodo de auge. Es un poco como lo que sucedió en la burbuja inmobiliaria y la burbuja financiera de los años 2003 a 2007, que era la historia de España y la de Italia. Decían, bueno, vale, Italia está mal, pero es que ni siquiera estuvo bien, como había estado España durante 6 o 7 años, durante la época de la burbuja. Pues es esta historia, llevada al otro lado del Atlántico, saltando el océano, nos la encontramos entre Brasil y México. Con el agravante de que el nuevo presidente de México, López Obrador, no es precisamente un amigo del desarrollo económico, podríamos decirlo así, sin ánimo de herir a nadie. Es decir, nada invita a pensar que la cosa vaya a mejorar mucho con AMLO, pues porque casi todas las ideas que tiene son de bombero. Lleva un mes en el poder y es una colección de ideas de bombero. Todavía es pronto para juzgarle, yo no lo haré, esperaré los preceptivos 100 días para que se vea, aunque, bueno, la verdad es que no pinta muy bien, pero bueno, seamos cautos y esperemos que estas cosas, uno no se debe de precipitar nunca. Lo mismo podría sorprendernos, aunque yo francamente lo dudo, pero bueno. Incluso economías como la chilena, que en el pasado marcharon francamente bien, o la colombiana, no se desempeñan como antes. Algo similar le pasa a la peruana, que fue de las economías milagro de la última década. Llamaba la atención, de hecho sigue creciendo bien a pesar de todo. Bien, como veis el panorama no es muy halagador, no da pie a demasiado optimismo. La pregunta es ¿por qué sucede todo esto? La primera causa es de cajón. La economía hispanoamericana se sustenta sobre la exportación de materias primas. Esto es así. Tan pronto como el precio de estas cayó a partir de 2014, las economías hispanoamericanas se resintieron. Esto era algo que ya en aquel momento se dijo y se ha cumplido, evidentemente. En algunos casos el golpe fue menor, pues porque pilló a los países con una economía menos endeudada. Caso de Paraguay, por ejemplo. En otros, como Brasil o Argentina, este golpe fue demoledor, directamente demoledor. Al final, como siempre, y esto sucede siempre, es inevitable, lo que te entierra es la deuda. Puedes quedarte sin trabajo, eso le puede pasar a cualquiera. Lo pasarás mal y tendrás que buscar otro empleo, quizá peor remunerado que el anterior. Pero poco a poco irás sacando la cabeza. Es una ley de vida. A todos nos ha sucedido que hemos pasado una mala racha.
Pero si te quedas sin empleo cargado de deudas, olvídate, jaque mate. Del agujero solo saldrás si es que sales, con grandes cantidades de sangre, sudor y lágrimas. Y eso es lo que le ha pasado a países, lo que está sucediendo a países como Brasil o como Argentina. Argentina, además, el caso no es ya la deuda, sino la cantidad de compromisos que tiene, de gasto que tiene el Estado, porque lo que hicieron los Kirchner fue crear un Estado gigantesco con unos impuestos que hacen imposible materialmente que esa economía pueda levantar cabeza en algún momento. Pero no solo se ha debido a la bajada del precio en las materias primas, que es lo que siempre se acusa. Claro, es que con las materias primas tan bajas, pues no hay manera. Hay que hacer cualquier cosa con tal de que suban y estará todo resuelto. En la recesión hispanoamericana ha contado mucho la contracción de los flujos de capital que no se suelen tener en cuenta. Con tipos de interés ascendentes, como es el caso, y el fin de los estímulos en Estados Unidos y en Europa, pues han dejado de aterrizar en la región mucho dinero en forma de inversiones extranjeras. En países poco capitalizados, como los hispanoamericanos, la inversión extranjera es fundamental para mantener la economía funcionando. Los grandes proyectos, especialmente los de infraestructura, necesitan inversores extranjeros, no hay otra. En estos países, estoy hablando poco capitalizados, no estoy hablando de los Estados Unidos, pero que también, por supuesto, necesita inversión extranjera. La inversión siempre es fundamental, sin inversión no hay crecimiento. Pero si no tienes capital interior, pues te lo tienen que traer de fuera, lo tienes que importar. Estos inversores invierten, se gastan el dinero ahí, con la esperanza de recuperarlo, más sus perceptivos intereses más adelante. No lo hacen por amor al arte. Pero claro, nadie invierte en un país endeudado e inestable, del que luego puedes salir escaldado, o del que seguro saldrás escaldado, y sin un céntimo. No olvidemos que las inversiones privadas, o mejor dicho, los inversores privados, invierten su propio dinero, no como los gobiernos, que invierten el dinero de los demás. Eso y que además los gobiernos no tienen obligación alguna que devolverlo. Las sociedades anónimas sí. Tienen que remunerar a sus accionistas. Tienen que evitar como sea que la empresa quiebre. Tampoco se invierte si hay riesgo de expropiaciones o si los niveles de corrupción son tan altos que encarecen la inversión hasta niveles prohibitivos. Al final es lo de siempre. Normas claras y lo más estables posibles. No hay mucho misterio. Impuestos bajos y cierta especialización. Es decir, lo que han hecho en Panamá o en la República Dominicana. Un país no tiene que producirlo todo, por más que los sabios de la CEPAL hace 40 años se empeñasen en eso, y que había que sustituir las importaciones y entonces producir de todo en el país, una cosa enloquecida. Eso es incorporarse al mercado mundial, en el que hay oportunidades para todos, tal y como han demostrado países antaño míseros como Taiwán, como Corea del Sur o como el propio Chile. Un mercado cerrado para disfrute de unas pocas familias locales, que es una receta muy hispanoamericana, esa es la verdad, eso es pasaporte al atraso perpetuo. Y a estas alturas deberíamos saberlo ya, que sea solo observando lo que ha sucedido. La pregunta, por lo tanto, ahora mismo es si se irá en esa dirección en la que acabo de esbozar. Yo la verdad es que soy optimista. Sé que algunas veces me lo recrimináis. Creo que poco a poco sí se irá en esa dirección. Con contadas excepciones, porque siempre hay gobernantes estúpidos, pero en el largo plazo se irá en esa dirección. Y además en el caso de Hispanoamérica hay un factor extra. Estos países han tropezado demasiadas veces con la misma piedra como para no darse cuenta de que la piedra está ahí. Vamos con las llamadas de los oyentes. Empezamos con Javier, que tiene una propuesta al hilo del programa sobre robótica que hice la semana pasada. Hola Fernando, acabo de escuchar el programa sobre la robótica y muy interesante, creo que le va a gustar mucho a la audiencia sobre el tema de cómo automatizar el software, muy interesante. Y aunque lo comentabais hacia el final, creo que estaría guay dentro de unos meses, cuando, para no hacer muy seguido esto, hicieras otro programa con alguien que supiera del tema sobre
la parte de inteligencia artificial, que eso lo habéis comentado un poco al final, pero creo que es un poco lo que va a cambiar el mundo, una barbaridad en el futuro. Todo el tema que está tan en boga ahora, no sé si lo habrás oído alguna vez hablar del tema del deep learning y las redes neuronales artificiales. Y bueno, que hay mucha gente del tema que opina que es un cambio muy gordo. De hecho, hay un divulgador muy bueno del tema que se llama Andrew Ng, que comenta que es casi como la nueva electricidad, que cambiará el mundo tanto como lo cambió en su momento la electricidad. Y nada, me da la sensación de que no es muy conocido el tema, porque de hecho vosotros hablabais un poco de la inteligencia artificial como ya no se tiene concepción de ella hoy en día, que es como un poco poniendo barreras de si el valor es mayor a tal, toma una decisión, toma otra, y tú lo comentabas un poco con la lógica difusa. Hoy en día la inteligencia artificial son casi cerebros. De hecho, una de las complicaciones que hay es que no sabemos por qué toman ciertas decisiones, pero funcionan cogiendo una gran cantidad de datos y tomando decisiones muy complejas. Y en algunos campos están ya siendo muy competitivas. En temas, por ejemplo, en medicina, que es lo que me dedico yo, en temas de diagnóstico de cáncer, de segmentado de células, segmentado de tumores, diagnóstico de distintas enfermedades, ya están al nivel o igualado al de los clínicos o mejor. Y está en un montón de campos. Bueno, nada, que estaría muy divertido que te llevaras a alguien que sepa del tema y una charla sobre esto. Yo creo que sería muy interesante. Un placer y bueno, felicidades por el programa. Pues sí, Javier, es un buen tema el que me propones, pero es que no me lo tengo yo muy estudiado. Pero vamos, si encuentro a alguien que sabe del tema y está dispuesto a ponerse delante de un micrófono, que es la segunda derivada, es más complicada muchas veces que la primera, pues naturalmente que haría un programa sobre él. Pero vamos, me lo apunto, Javier, porque el tema me parece muy interesante. Bien, sobre este mismo asunto de la robótica, Juan Carlos tiene una reflexión muy oportuna al respecto. Hola, Fernando. Me gustaría comentar el tema del miedo que existe a la pérdida de puestos de trabajo por culpa de la automatización de los procesos industriales, de los robots, de la inteligencia artificial y demás. Por un lado se dice que está muy bien, pero por otro lado se dice que tiene un efecto secundario, que es la pérdida de puestos de trabajo. Pero si lo pensamos bien, todas las máquinas se construyen con el objetivo principal, no secundario, precisamente de quitarnos trabajo. Entonces, ¿por qué es un problema? Imaginémonos un mundo donde todos fuéramos autónomos. Estaríamos encantados de tener cada día mejores herramientas, mejores máquinas, mejores robots o lo que fuese, porque nos permitiría tener mayor producción, de mejor calidad y con menor esfuerzo. Ahí no habría ningún problema. El problema está que no somos todos autónomos, sino que existen empresas donde hay pocos dueños y muchos asalariados. Y claro, ahí sí hay un problema. La empresa contrata robots, despide gente y esa gente temporalmente se queda con el miedo y la incertidumbre si conseguirá trabajo. Finalmente van a conseguir trabajo, seguramente en un puesto de trabajo de un valor añadido superior. Pero bueno, hay un conjunto de personas que van a pasar una angustia durante un tiempo. Y eso, claro, no está bien, no es positivo. ¿Cuál es la solución a este problema? No sé, pero yo creo que la solución pasa por la cultura financiera, y me explico. La mejor forma de que una máquina, un robot o lo que sea, no te asuste es que tú seas el dueño de ese robot. ¿Y cómo ser el dueño de un robot? Pues no necesariamente comprándolo. Puedes, por ejemplo, ser accionista de la empresa que fabrica robots, por ejemplo. Pero no ya de una empresa accionista accionista de una empresa que fabrique robots específicamente, no. Sino de cualquier empresa. Los trabajadores de una empresa que tienen, si son a la vez de trabajadores, son accionistas de esa misma empresa o de cualquier otra empresa, a medida que las empresas vayan adquiriendo robots, esas empresas, si es verdad que van a obtener beneficios extraordinarios por tener menos gastos y mayores ingresos gracias a los robots, pues todos los dueños de la empresa, todos los accionistas, y si los propios empleados en general somos accionistas de empresas, también obtendremos mayores beneficios. Por tanto, lo que perdemos por un lado mientras estemos en el paro buscando un nuevo trabajo, lo estamos compensando con los dividendos extraordinarios que vamos a obtener porque la empresa tiene mejores ganancias, ¿no? Yo creo que por ahí pasan los tiros, porque la gente se haga más adulta y pasa a ser dueña de su vida,
a base de ser dueña de los medios de producción. Al fin y al cabo, no sé, yo tengo bastante incultura en este tema. Creo que el comunismo, el marxismo hablaba de los medios de producción, ¿no? Que tenían que estar en manos del pueblo. Pues qué mejor forma de que estén en manos de todo el mundo que todos seamos accionistas de las empresas. Aunque para eso, claro, hay que tener un criterio. Y por eso digo que es bueno que haya cultura financiera. Un saludo, a ver qué opinan los demás de todo esto. Bueno, la historia de la humanidad es la de crear ingenios que nos ahorran trabajo. Esto es así desde que empezaron a labrarse las primeras herramientas en sílex o en madera, que no dejan de ser ingenios para ahorrarse trabajo. No es lo mismo cortar una piel con una herramienta bien labrada que cortar la piel, qué sé yo, con un palo al que hemos afilado, ¿no? Respecto a lo que comentas de cómo tratar de ponerse a salvo de la robotización, pues esta que comentas es una vía, la independencia financiera. La otra es dedicarse a oficios en los que las máquinas nunca entrarán, o si lo hacen, pues será dentro de mucho tiempo, como todo lo relacionado con la creatividad, por ejemplo, o el trato personal. No lo sé, un robot contando un chiste, quizá en el futuro. A mí se me escapa, pero bueno, quizá dentro de cientos de años. Es decir, todavía está por ver que una máquina sea capaz de concebir una historia como la del Quijote. Y no sé vosotros, pero yo siempre preferiré relacionarme con personas antes que con máquinas, por muy inteligentes que sean. Así que yo ahí, en este tipo de oficios, sí que veo una salida. Pero bueno, de lo que debemos de preocuparnos, que es de nuestra propia vida y de los próximos años. Pues tratar de ir, más o menos calcular por dónde van a ir los avances y ponerse a salvo. Es decir, como cuando un río crece. Pues ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde calcula usted que va a llegar la crecida? Bueno, pues hasta aquí. Bueno, pues evidentemente si esto va a crecer 2 metros, tengo que irme un poquitín más para allá, si no quiero que el río me lleve con él. En este caso viene a ser la metáfora que hago, la verdad es que creo que es bastante ajustada. Bien, seguimos. Adrián, que es un oyente que vive y trabaja en China, me deja un mensaje muy ilustrativo al hilo de algunas cosas que contaba en el programa de ayer. Hola, Fernando. Mira, me gustaría hacer unas correcciones sobre un tema que has mencionado en la contracrónica sobre China y su actividad malévola para robar tecnología. Has comentado que, que se tienen que hacer sociedades mixtas y que obligan a la transferencia tecnológica, que de hecho, que es necesario entrar en China a través de un socio local. Esto te lo he escuchado varias veces y, quería corregirte, esto no es así. De hecho, yo me dedico a esto, concretamente a crear empresas para extranjeros en China. Hace muchos años era así, ahora no lo es. Pero es que en las joint venture, que supongo lo que te refieres cuando dices que se tiene que hacer una transferencia tecnológica, tampoco es así. Yo tengo varias empresas en China, tengo algunas solo, tengo empresas con socios extranjeros y tengo empresas con socios chinos. Te puedo asegurar que nadie me ha venido a imponer ningún tipo de transferencia tecnológica. Hace años sí que se decía aquello de, nosotros ponemos el mercado y vosotros el know-how, ¿no? Pero incluso ese victimismo me parece un poquito cuando hablas del tema, el punto de vista comunista, y te hablan que el trabajador pone todo el trabajo, ¿no? Y el capitalista solo pone el capital. Bueno, cada uno pone lo que ofrece en un trato justo. Y realmente es que China hubo una época que no tenía nada más que el mercado, era uno de los países más pobres del mundo, ¿no? Entonces, ahora sí que sería malévolo, pero es que nadie nos obliga a hacer negocios con gente malévola. No sé, yo cuando miro un contrato y no lo veo claro, no lo firmo, en China o en Tanzania. Lo que quizá nos molesta es que queremos atacar su mercado, y para atacar su mercado tenemos que acatar sus normas. Y a nosotros nos gustaría hacer negocios en su casa, pero con nuestras normas. Y a mí se me ocurren un montón de países que me obligan a cosas a las que no estoy de acuerdo. Y es mi libertad ir o no. Y si fuera una mujer todavía lo tendría peor. De todas maneras, te quería decir, hay un argumento del liberalismo que yo lo considero una ventaja definitiva. Y es que en un marco liberal, los comunistas tienen derecho a montar una comuna, mientras nos dejen al resto tranquilos. Pero en un marco comunista, los liberales no podemos seguir siendo liberales. Y ya te digo, siempre me pareció un argumento definitivo. Pero se nos vería un poquito el plumero si, en caso de que esa hipotética comuna crezca, los liberales queramos entrar ahí a vender y empecemos a criticar sus formas y les obliguemos a abrirse a nuestro mundo liberal.
Yo personalmente emplazaría a quien quiera venir y beneficiarse de este mercado que acate las normas, que ya te digo, no son ni tener socios chinos por obligación, ni mucho menos son que tengas que realizar transferencias de conocimiento. Podemos criticar muchas cosas a los chinos, espionaje, control de la moneda, lo que queramos, pero esas concretamente no. Y bueno, agradecerte tu programa, como siempre, y encantado de poderte escuchar todos los días. Pues muchas gracias, Adrián, por aclararme ambas cosas. Yo la verdad es que no sé qué estarás... Esto, ojo, que no es que lo diga yo, es lo que dice todo el mundo y aparece escrito en todas partes. Es decir, si ha cambiado, pues ha debido cambiar recientemente, porque tú sabrás que esto es algo que se dice, que para entrar en China tienes que entrar con un socio y que si no, no entras en China y no hay más vuelta de hoja. Pero bueno, evidentemente tú estás allí, además estás allí haciendo algo importante, haciendo lo más importante que es en este mundo, que es ser empresario. A mí me parece que es la figura clave en la economía. Una economía le puedes quitar muchas cosas, pero no le puedes quitar la figura del emprendedor. Bien, yo la verdad es que no sé lo que estarás fabricando en China, pero si te dedicas a industrias, qué sé yo, como la aeroespacial, por ejemplo, la verdad es que me extraña que no te hayan exigido una transferencia tecnológica. Pero bueno, de cualquier modo, la mayor queja de los industriales occidentales, Estados Unidos, europeos y demás, no es que les obliguen a transferir tecnología, que no les obligan, obviamente. Eso lo admiten a la firma del contrato. Es decir, están, como bien dices, cambiando un mercado por tecnología. Es que se la quiten por la cara y que luego el delito quede impune dentro de la propia China. Eso es lo que realmente les revienta, y además con toda la razón del mundo. Tú has invertido tiempo y dinero durante años en desarrollar una tecnología X y en China te la levantan y empiezan a incorporarla a productos sin que tú puedas hacer nada para defenderte. Pero bueno, vamos a ir terminando ya. Vamos con Pizarro, que pone la guinda final al programa de hoy con un comentario sobre la tregua comercial entre China y Estados Unidos. Que China diga que está a favor del libre comercio y lo subraye con una bajada arancelaria siempre será mejor que oírla renegar del capitalismo y verla engolfada en el proteccionismo. Ahora bien, llevar a hombros al escorpión que se muestra cordial y obsequioso en la orilla puede no ser una gran idea teniendo en cuenta la anchura del río y la naturaleza del escorpión. Asumir que China va a darse un tiro con la escopeta económica en su pie político es mucho asumir, sencillamente porque asegurar que China será constante en unas ideas y acciones que minan su hasta ahora irrenunciable y absoluto control social es mucho asegurar. Hasta la fecha, sus benéficas palabras y decisiones se han debido a una guerra comercial que les perjudica, no a convicciones inquebrantables. Y si algo sabemos de las guerras es que en ellas, con frecuencia, cambia el viento. Un cordial saludo de Pizarro. Muy bien, queridos amigos, pues con esto damos por concluido el programa de hoy, del jueves. Mañana será viernes, el primer viernes del año, no está mal. Oye, esta semana ha durado poco, la verdad. Tendremos también los viajes de LilyGo, que la semana pasada lo hice el jueves porque tenía este programa especial el viernes, pero vamos, esta semana vuelve este espacio de viajes que es tan estupendo, vuelve al viernes, que es su día natural. Muy bien, queridos amigos, pues con esto me despido de vosotros. Hasta mañana.